Hola muchachos, bienvenidos a nuestra clase de estadística. Hoy les quiero explicar lo que es el último tema que vamos a ver este año, que son las medidas de tendencia central. Dentro de las medidas de tendencia central tenemos tres medidas muy importantes que vamos a trabajar en este taller. Una es la media, la mediana y la moda. Entonces vamos a empezar. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Pues son valores numéricos que localizan de alguna manera el centro del conjunto de datos. Entonces, cuando a nosotros nos dan valores numéricos, yo debo mirar más o menos hacia qué parte apunta el centro de los datos, o sea, cuáles datos están en la mitad de los datos que me están dando. El primer, el primer, la primera medida de tendencia central que nosotros trabajamos es la media. Esa media se representa por la letra X con una rayita encima y se lee como X barra o media de la muestra. Para hallar la media, nosotros debemos coger los datos y sumarlos. Esa suma, esa suma se divide entre el número total de datos que me están dando. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí me dicen, la siguiente tabla muestra el precio en pesos de cuadernos. Entonces, en una tienda el precio es de 940 un cuaderno, en otra tienda es de 1100, en la otra es de 845 y en la otra es de 820 y en la última es de 745. Entonces, vamos a calcular la media de los precios anteriores. Entonces, para calcular la media, yo debo sumar lo que, lo que vale el cuaderno en cada una de las tiendas. Por ejemplo, aquí yo sumo los 940, los más 1100, más 845. Bueno, ese valor me da 4450. Como son 5 tiendas o 5 cuadernos, entonces yo divido esos 4450 que me dio la suma, lo divido entre 5 y esto me da 890. Ese 890 es la media. Entonces, si a mí me dicen cuál es el valor de la media o cuál es el valor del promedio, yo diría que 890. Como ustedes pueden observar, en ninguna de las tiendas ningún cuaderno vale 890. Entonces, pero decimos que ese dato, la media, es un dato que representa a los datos, no importa que ninguno de ellos sea ese valor, los representa a todos. Ahora, aquí dice que observa que el promedio no coincide con ninguno de los valores de la tabla. Bueno, otra medida que es muy importante, que en algunos casos puede llegar a representar los datos, es la mediana. La mediana es el valor de los datos que ocupa la posición central cuando los datos se ordenan según su tamaño. Se representa por una X con una curvita encima, es diferente a la otra que era una rayita. Entonces se lee como X tilde o mediana de la muestra. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aristides le preguntó a sus estudiantes que cuántos libros leen en el año. Las respuestas fueron las siguientes: 0, 0, 1, 3, 3, 4, 2, 2, 1. Bueno, entonces si yo quiero hallar esta medida que es la mediana, ya no tengo que sumar y dividir como lo haríamos con el promedio o con la media, sino que simplemente los debo ordenar, bien sea en forma ascendente o descendente. Por ejemplo, aquí vemos que estos datos que estaban aquí estaban en desorden, entonces yo los ordeno, coloco los mismos datos. El 0 y el 0 estaban de primero, pero luego seguía un 1 y luego por aquí habían otros dos 1. Entonces yo los ordeno de tal forma que cada número esté el número de veces que está en los datos originales. Ahora,
si yo quiero saber cuál es la mediana, pues simplemente miro qué dato queda en todo el centro. Para mirar qué dato queda en todo el centro debo contar 2, 4, 6, 7. Aquí al lado del 2 hay 7 datos y al lado de este 2 que tengo aquí en negrilla hay otros 7 datos. Entonces quiere decir que este 2 de acá viene a ser el centro de los datos. Entonces, por ser el centro de los datos y tener igual cantidad a un lado y a otro, igual cantidad de datos a un lado y a otro, es que nosotros decimos que es la mediana de nuestro conjunto de datos. Entonces, aquí decimos que la mediana es 2 libros. ¿Por qué? Porque ese 2 representa el centro de los datos. Entonces, recordar, deben estar ordenados en forma ascendente o descendente y debe ser el dato que esté en el centro. Pero puede pasar, por ejemplo, que no haya un número impar de datos y que no haya uno solo en el centro. Por ejemplo, aquí hay 2, 4, 6, 8, 10 datos y por lo tanto no solamente hay un dato en el centro, sino que hay 2 datos en el centro. Por ejemplo, aquí en este caso, el 2 y el 3 tendrían igual cantidad de números a ambos lados. Por ejemplo, aquí está 1, 2, 3. Y aquí a este otro, perdón, 1, 2, 3, 4. Y aquí al lado derecho del 3 estarían 1, 2, 3, 4. Entonces, como no hay un solo dato en el centro, sino 2, esos 2 datos los sumo y los divido entre 2 y eso me daría 2,5 libros. En este caso, la mediana no es un solo dato, sino que es un dato decimal. Entonces aquí decimos que la mediana es 2,5 libros. Y por último, vamos a ver lo que es la moda. Pues nosotros para sacar la moda lo único que tenemos que hacer es tener los datos en una tabla de frecuencias y mirar cuál es el dato que tiene mayor frecuencia. Entonces, a ese dato que tiene mayor frecuencia decimos, decimos que es la moda. Entonces, por ejemplo, cuando yo entrevisto a varias personas y cuál es su deporte favorito, entonces el uno me dice, el mío es las pesas, el tenis, pero la mayoría de la gente me responde que fútbol. Entonces, si la mayoría de las personas me responden que fútbol, por ejemplo, yo digo que la moda es el fútbol. Listo, muchachos, es un tema muy sencillo, espero que puedan realizar su actividad, nos vemos en una próxima ocasión.